¿Cuál es el tema? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Amén. Eh, Realmente es un tema muy bonito, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos muchas cosas, pero en realidad no sabemos qué es realmente lo que queremos que el Señor haga primero en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? Y para ello quiero leerles, ¿verdad? Una historia acá en la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Marcos 10:46. Amén. Muchos conocemos esta historia, ¿verdad? Una historia muy especial en la cual el Señor tuvo misericordia de esta persona, ¿verdad? Y dice Marcos 10:46, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, oiga, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Se dan cuenta? Dice que Jesús venía, ¿verdad? Entró a la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y por eso yo le decía qué importante es que nosotros hablemos del Señor, ¿verdad? Porque el Señor venía con sus discípulos, porque el Señor andaba con sus discípulos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Entonces, ellos vinieron con Jesús, ¿verdad? A la ciudad de Jericó y entraron, y al salir de Jericó, dice él y sus discípulos, y una gran multitud, dice, lo seguían, ¿verdad? Y ahí se encontraron a una persona que se llamaba Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Bartimeo era una persona ciega, ¿verdad? Y él necesitaba un milagro, ¿verdad? Él estaba ciego físicamente, pero él en su interior sabía y tenía una esperanza que en un día iba a llegar una oportunidad y él iba a ser sano. Él no sabía de qué manera el Señor iba a obrar en la vida de él, pero él iba a ser sano, ¿verdad? Y ese punto es tan especial, ¿verdad? Porque dice que él estaba ahí sentado mendigando, aparte de que él tenía un impedimento físico, él era pobre, ¿verdad? Él no tenía cómo sustentarse, ¿verdad? Él estaba sentado, dice que estaba sentado mendigando, ¿verdad? Pidiendo limosna, ¿verdad? Y usted se da cuenta, y usted y yo sabemos, ¿verdad? Que muchas veces cuando miramos a una persona así, pues con algún impedimento físico, hay personas, ¿verdad? Que los hacen de menos, ¿verdad? Bueno, nosotros los hijos de Dios, pues tenemos que demostrar el amor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero me imagino que él sufría, ¿verdad? De rechazo, ¿verdad? Que lo hacían de menos, porque recuérdese que en esos tiempos las personas que estaban enfermas decían que eran porque eran pecadores, ¿verdad? Y que por algún pecado les había sobrevenido ese mal, ¿verdad? Pero si nosotros eh, eh, venimos y vemos la fe que Bartimeo tenía, ¿verdad? Dice que él empezó, me imagino, ¿verdad? Me imagino que venía Jesús, ¿verdad? Y él escuchaba que todos corrían, que todos hablaban, que todos estaban emocionados, ¿verdad? Y él preguntó qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Me imagino que alguien le debe haber dicho, Jesús es el que anda por aquí, ¿verdad? Y oiga lo que le voy a decir, ¿verdad? Bartimeo, ¿verdad? Vio la oportunidad de ser sano, ¿verdad? Y él aprovechó esa oportunidad que tenía. Él no sabía que ese día, al amanecer, que ese día que él se levantó como todos los días a pedir limosna, a sentarse, ¿verdad? Ahí en la entrada de la ciudad, a sentarse, él no se imaginaba que ese día iba a ser su milagro, ¿verdad? Él no se imaginaba que ese día el Señor iba a tener misericordia de él, ¿verdad? Como tú y yo muchas veces no nos imaginamos cuán cerca está ya nuestra respuesta, cuán cerca está ya nuestro milagro, ¿verdad? Nos enfocamos en quejarnos, en decirle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este estado de enfermedad? ¿Verdad? En lugar de nosotros venir y agradecer,
y abrir nuestros ojos espirituales y ver que la respuesta ya está, pero nosotros tenemos que seguir clamando y tenemos que seguir creyéndole al Señor, ¿verdad? Que Él es fiel y que Él nos va a contestar, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que si nosotros creemos, todas las cosas van a ser posibles, ¿verdad? Entonces, el ciego Bartimeo, él vio una oportunidad, ¿verdad? Él preguntó que qué estaba pasando y me imagino que alguien le dijo, es Jesús el que está pasando por aquí. Y él dijo, hoy es mi oportunidad, hoy es el día de mi milagro. Y él en ningún momento pensó en su incapacidad. Si usted se da cuenta, en ningún momento él dijo, ay, pero yo estoy ciego, ¿cómo voy a llegar a él? ¿Verdad? ¿Cómo yo me voy a acercar al maestro si no puedo ver? ¿Verdad? Y la gente definitivamente no lo iba a ayudar porque vamos a seguir leyendo lo que pasó con este ciego Bartimeo, ¿verdad? Él en ningún momento dijo, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo? Él no vio ningún obstáculo, él vio la oportunidad, él vio la respuesta ya para ese día, él vio, él dijo, hoy es mi día. Y yo te quiero decir, hoy es el día que hizo el Señor para ti. Este es el día que hizo el Señor para ti, para mí. ¿Qué queremos que Él haga? Porque el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres qué crees, qué necesitas que yo te dé para que tú seas feliz? ¿Verdad? El ciego Bartimeo, él vio esa oportunidad, ¿verdad? Y dice aquí, y oyendo que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo te decía, el ciego Bartimeo en ningún momento vio su incapacidad, él vio una oportunidad y dijo, usó lo que él tenía, lo que él podía hacer. Él podía hablar porque él estaba ciego nada más, pero no estaba mudo. ¿Verdad? Entonces él usó lo que él tenía, el recurso que el Señor ya nos ha dado a todos, ¿verdad? Nuestra boca, nuestro sentido del gusto, nuestra lengua para poder hablar, para poder expresar lo que nosotros queremos. Y Bartimeo vio esa oportunidad y actuó. Oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él empezó a gritar y empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él pidió misericordia al quien le podía hacer misericordia. ¿Te das cuenta? Él entendía que esa era la oportunidad y que el tiempo de la misericordia iba a llegar a su vida, ¿verdad? Tú tienes que entender y tienes que saber que los tiempos de Dios son perfectos y nada pasa si no es la voluntad del Señor, ¿verdad? Tenemos que entender que solamente Dios es el que puede hacer misericordia de nosotros, porque dice que Él da misericordia o Él hace misericordia o tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y el Señor quiere tener misericordia de ti. Bartimeo se acercó a la persona correcta y dijo y pidió misericordia porque sabía que esa era la fuente a la cual él podía recorrer. ¿Verdad? Tú sabes cuál es la fuente a la que tú puedes llegar. Tú sabes cuál es la fuente de donde viene todo, ¿verdad? Si el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahí llevó todas nuestras enfermedades. Solamente es que nosotros nos aferremos a esa promesa. Les decía a los hermanos anoche, solamente es que nosotros creamos, abracemos esas promesas y confiemos en Dios, porque esa es la clave, ¿verdad? Y yo les decía, Bartimeo vio esa oportunidad y él empezó a dar voces, dice. Él empezó a dar voces y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y oiga lo que hacía la gente. Y muchos le reprendían para que callase. Dice, oiga, qué tremendo. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Dice que mucha gente lo reprendía, lo callaba, le decía, para ti el Señor no tiene tiempo. Yo me imagino que así le decía, y yo pienso también, ¿verdad? Que hasta los discípulos venían y lo callaban. Imagínense, y eran discípulos de Jesús, ellos estaban bien instruidos, pero me imagino que más de alguno hubo ahí que decía, por favor, cállate, el maestro no tiene tiempo para ti.
¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo estaban viendo que él estaba mendigando y que él tenía una incapacidad, ¿verdad? Pero ellos no sabían la necesidad que Bartimeo tenía dentro de su corazón. Ellos no sabían esa fe que él tenía dentro de su corazón para poder ser sano, ¿verdad? Y dice que muchos lo reprendían y le decían que se callara. Pero dice que él, al contrario de callarse, él gritaba más fuerte y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces las circunstancias van a querer callar tu boca. Muchas veces muchas personas van a querer callar tu boca para que tú no sigas clamando por tus hijos, que tú no sigas clamando por tu familia, que tú no sigas clamando por tu esposo, que tú no sigas clamando por ese milagro que has estado esperando. Hoy yo te digo, sigue clamando, sigue perseverando, porque la perseverancia de Bartimeo hizo que su fe creciera, y no solo que su fe creciera, sino que por medio de la fe él recibiera su milagro que él estaba esperando por años, ¿verdad? Él estaba esperando ese milagro de poder ver ese amanecer que tú y yo podemos ver. Él estaba privado, él no tenía ese privilegio de poder ver, ¿verdad? La luz de un nuevo día, ¿verdad? Pero él, a pesar de los obstáculos, de las circunstancias, número uno, yo te decía, él no vio su incapacidad cuando escuchó de Jesús, él vio el método que tenía para poder llegar al maestro, ¿verdad? Pero mucha gente lo callaba, mucha gente se va a interponer, ¿verdad? Para que nosotros recibamos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos pidiendo. Mucha gente va a ser muchas veces un obstáculo para que nosotros no podamos recibir, o va a meter duda en nuestra mente. El enemigo muchas veces usa a muchas personas y las personas se dejan usar por el enemigo, ¿verdad? Y va a meter muchas cosas en nuestra mente, ¿verdad? No, ya no sigas clamando, el Señor no te escucha, el Señor no tiene tiempo para ti. Claro que el Señor tiene tiempo, se dice que nosotros claman los justos y el Señor les oye, les responde, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir clamando, ¿verdad? Y tener esa certeza que el Señor nos está escuchando y nos va a responder. Pero dice ahí, mucho le reprendía para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, oiga, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Yo le apuesto, querido hermano, ¿verdad? Que esa misma persona, ¿verdad? Que le decía: cállate, el Señor no tiene tiempo para ti, el Señor no te va a escuchar. A esa misma persona el Señor usó para que le dijera: vayan a traer a Bartimeo, ¿verdad? Y dígale que venga, que se acerque a mí, ¿verdad? Porque esas mismas personas que te han criticado, esas mismas personas que te han juzgado, esas mismas personas que han hablado mal de ti, esas mismas personas van a ver cómo el Señor obra un milagro en tu vida. Yo no sé, pero tú tienes que creer esta palabra, tú tienes que creer, ¿verdad? Lo que el Señor va a hacer por ti, ¿verdad? Porque el Señor te pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres que sane tu cuerpo? ¿Quieres que te devuelva esa risa? ¿Quieres que te devuelva ese gozo? ¿Quieres que yo haga algo por tu familia? ¿Qué necesitas? Te dice el Señor. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Verdad? Y el Señor lo mandó a llamar y le dijeron: ten confianza, ten ánimo, el Señor te está llamando, ¿verdad? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dice que en otra versión dice: él pegó un salto, él brincó y se quitó la capa. Y recuérdese que en ese tiempo la única riqueza que él tenía era su capa, ¿verdad? Pero más sin embargo a él no le importó. Para él era más importante tener un encuentro con Jesús y ver su rostro, porque imagínese, cuando el Señor vino y lo mandó a llamar, lo primero que le preguntó, dice que él le preguntó, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Por qué le preguntó el Señor: qué quieres que yo te haga? Si él sabía lo que él estaba necesitando. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no va a hacer nada sin que tú no lo permitas. El Señor está preguntándote: ¿qué quieres que yo haga por ti? Ese es el tema. ¿Qué quieres que yo haga por ti? El Señor inmediatamente le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y en ese mismo momento dice que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Le dio ese
privilegio de ser salvo. Primero lo salvó y después lo sanó. Ah, qué bendición es que nuestro Señor es un Dios de amor y es un Dios misericordioso y Él te da el paquete completo, ¿verdad? El Señor te dice hoy, ¿qué quieres que yo haga? La fe de Bartimeo, la actitud, su certeza, su perseverancia, su aceptación, su disposición. El Señor eh, lo otorgó, le otorgó la sanidad, el Señor lo honró, porque él en lugar de callarse, él siguió gritando más fuerte. Hoy yo te digo, el Señor te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Solamente abre tu boca y sigue confiando, sigue teniendo esa certeza que el Señor lo va a hacer, porque el Señor vino y lo vio, y lo primero que Bartimeo vio fue el rostro del Maestro. Fue el rostro de Jesús y esa mirada llena de amor. Y él dejando todo, dice la palabra del Señor, lo siguió en agradecimiento. Cuando tú recibas ese milagro, sea agradecido. Cuando tú recibas esa respuesta, sea agradecido. Y no te olvides ninguno de esos beneficios que has obtenido del Señor. Ámalo con todo tu corazón. Esfuérzate por serle fiel, ¿verdad? Y serle fiel hasta que Él venga. En esta hermosa tarde yo te digo, ¿qué quieres que el Señor haga por ti? Cierra tus ojos ahí donde estás y pidámosle al Señor y dile, Señor, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas lo otro, pero pídeselo al Señor con seguridad y creyendo que todo es posible para el que cree. Señor que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, papito lindo, por este privilegio que nos das de poder venir delante de tu presencia, Señor y poder, Señor, platicar contigo, Señor. Qué hermoso, Señor, cuando tú le das la sanidad al ciego Bartimeo y él abre sus ojos y lo primero que él puede contemplar es tu rostro. Lo primero que él puede contemplar, Señor, es tu mirada llena de amor, Señor. Y él me imagino que dijo dentro de su corazón, esto es lo que yo quería, sentirme amado, porque él pudo pedir dinero y poderse quedar en la misma situación que él estaba, pero él no pidió dinero, él pidió su sanidad. Y habiendo dejándolo todo, dice la palabra del Señor, te siguió, porque él tenía un corazón agradecido. En esta hermosa tarde, Señor, que tú hagas, Señor, conforme a lo que ellos están pidiendo y conforme su fe sea recibido, Padre de la gloria. Gracias, bendito Dios, por ese privilegio, Señor, de poder comunicarnos contigo, Señor, y poder saber que tu palabra dice, dichoso el hombre que pone su confianza en ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por este privilegio, por este día que tú nos has dado, Señor. Y esta es la oportunidad que estabas esperando para recibir tu milagro. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Cristo amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima. Bendiciones.